¿Por qué aprender a programar? Mi nombre es Juanjo Conti, soy programador, programo hace más de 10 años y programo en distintos lenguajes. He trabajado programando en PHP, en Python, en Ruby, en Swift, en Clojure. En la actualidad trabajo programando principalmente en Python, que es el lenguaje que más me gusta. Vamos a empezar con una pequeña encuesta. ¿Cuántos de acá saben programar? Levanten la mano, por favor. Bueno, 32%. ¿Cuántos de esos trabajan programando? Ok, es el 9% de los que levantaron antes. De toda la gente que nunca levantó la mano, ¿cuántos creen que si supieran programar harían mejor su trabajo? Por ejemplo, son médicos o son ingenieros químicos o doctores en química y programando pueden hacer mejor sus análisis o cosas así. Levanta la mano, ¿quién cree que programando haría mejor su trabajo? Muy bien, el 99% de los que no habían levantado la mano. Entonces esta charla les va a venir bastante bien. Bueno, entonces, ¿qué es un programador? Básicamente el programador es la persona que escribe código para hacer que la computadora se comporte de la manera esperada. Pero no solamente es escribir código. De hecho, cuando uno trabaja como un programador profesional, está más tiempo en realidad leyendo código que escribiendo código. Por eso por ahí algunas personas se fanatizan mucho en usar un editor porque es mucho más rápido para escribir tal cosa, pero por ahí conviene mejor tener un editor en el cual sea fácil navegar el código, ¿no? Ahí hay un pequeño dibujo que es como lo primero que yo programé. Está hecho un logo, lo hicimos en la escuela primaria y era tan antigua el arte de la computación que hasta para hacer un dibujo había que programar, ¿no? No había un mouse para hacer ese semicírculo, sino que había que decir con qué grados se vaya moviendo la tortuguita y qué sé yo, cosas así. Luego les quería mencionar, ya que estamos, las 3 virtudes del programador, que tal vez las hayan oído nombrar, no sé si las conocen. Las enunció Larry Wall, que es el creador del lenguaje de programación Perl, que tal vez tampoco lo conocen porque fue olvidado luego de la llegada de Python y Ruby a las masas. Pero era lo que se usaba antes para scriptear, sobre todo en sistemas Unix. La primera es la pereza. Los programadores son perezosos, entonces cuando se encuentran que tienen que hacer 2 veces un trabajo en forma manual, escriben un programa que lo haga por ellos. La segunda, por supuesto, es la impaciencia. Cuando ese programa tarda mucho, hace que el programador quiera mejorarlo, entonces ahí ocurre la optimización. Entonces los programadores optimizan su programa. Y la tercera virtud de los programadores, que la van a adquirir, digamos, si se dedican a este arte, es el orgullo excesivo. Y es lo que hace que cuando alguien publica código en internet, luego se preocupe por mantenerlo, porque hay otra gente que va a estar mirándolo y en internet ustedes saben que la gente es bastante mala, entonces siempre está señalando los defectos de las otras personas. Entonces uno tiene que mantener el orgullo alto para obligarse a mantener y mejorar ese código que ha publicado. No sé si se acuerdan, pero hace unos años, siguiendo hablando sobre los programadores y los estereotipos, salió una página web que se llamaba Programador o Asesino Serial. Te iba mostrando fotos de gente y vos tenías que decir si era un programador o un asesino serial. Y después te decía en cuántos le habías acertado. Por ejemplo, acá tenemos uno. No sé qué les parece a ustedes. ¿El programador o asesino serial? Bueno, este es el creador del lenguaje Eiffel. Bueno, entonces sí, ahora vamos al nudo de esta pequeña charla, que es ¿por qué aprender a programar? Estuve preguntándole a algunas personas y obtuve varias respuestas. César Ballardini, un gurú local, me dijo que hay que aprender a programar porque es divertido. Uno está en otras áreas, por ejemplo la medicina, y los libros tienen títulos que no son muy entretenidos. En cambio, en programación vos te encontrás con un libro que en la tapa tiene un dragón y un caballero, un chancho salvaje, distintas cosas de ese estilo.
Después, alguien de la organización, que no dio su nombre, pero con quien estuve chateando cuando le propuse la charla, me dijo que estaba bueno dar la charla, porque si aprendes a programar, podés conseguir un buen trabajo. Así que esa es otra razón que tiene otra gente para aprender a programar. Luego hubo un señor, Steve Jobs, tal vez lo escucharon nombrar, dijo que todos los habitantes de Estados Unidos tenían que aprender a programar porque eso te enseñaba a pensar. Y hay una cuarta razón, que es la que voy a tratar de manifestar aquí, que es que programar es la técnica cultural de nuestros tiempos. Es querer aprender a programar o no querer aprender a programar, es como hace 500 años no querer aprender a leer. Hace 500 años había personas que tal vez decían, no, ¿para qué voy a aprender a leer si total no hay nada escrito? Aprendiendo a programar, ustedes adquieren superpoderes que les pueden servir en estos tiempos. Bueno, entonces digamos que se deciden aprender a programar. ¿Cómo aprender a programar? Hubo un experimento que hizo Peter Norvig, tal vez lo conocen, es director en Google y escribió uno de los libros de inteligencia artificial más usados en las universidades. Hizo un experimento y buscó en Amazon.com cómo aprender asterisco en asterisco días. Salieron un montón de libros de programación, como este, que decía aprenda programación Java en 21 días. O enséñese a usted mismo C en 7 días. Bueno, esto arrojaba dos hipótesis. Una, que la gente estaba muy apurada por aprender a programar, o que aprender a programar era muy fácil. Lamentablemente este estudio lo hizo dentro del marco de un artículo que se llama Cómo aprender a programar en 10 años, en el cual define que para aprender a programar a un nivel profesional, competir en un mercado mundial, hay que haber estado programando 10 años. Y esta teoría se ha postulado en muchas disciplinas. Por ejemplo, cuánto tiempo tiene que estar un tipo tocando un instrumento para ser prodigioso en ese, cuánto tiempo tiene que estar un tipo pintando cuadros para hacer cuadros realmente buenos. Así que aprender a programar lleva 10 años. Pero no hay que alarmarse, no hay que echarse atrás. Ya lo dijo Borges, para aprender a escribir hay que leer mucho. Así que el primer paso para aprender a programar también es leer mucho código. En la actualidad hay mucho código bueno disponible en internet, hay sitios web donde hay mucho software libre como GitHub, donde uno puede leer código de otros y aprender. Así que voy a sumarizar algunos pasos que se me ocurren que pueden servirles si quieren aprender a programar, ¿no? ¿Cómo empezar a programar? Uno podría ser leer un tutorial de algún lenguaje que les interese, eso es algo que por ahí se dice en varios lugares. Otra cosa que me parece buena es sumarse a alguna comunidad de programadores. Por ejemplo, yo participo de la lista de correo de Python Argentina, se llama PR. Mucha gente que conozco y con la que trabajo hoy en día aprendió a programar haciendo preguntas en esa lista de correo. Y otro consejo que está muy bueno, que no se suele dar, es agarrar un programa que ustedes usen mucho y que les guste y intentar hacer un aporte a ese programa. El primer paso puede ser bajar el código fuente e intentar compilarlo, o si es interpretado, intentar ejecutarlo, pero sin usar la versión instalada en el sistema, ¿no? Sino bajar el código fuente, instalar las librerías necesarias. Después sí, pueden estudiar ese código, empezar, plantearse un objetivo, decir, bueno, voy a tratar de hacer esta modificación, agregarle tal característica. Bueno, pasa un tiempo y ustedes entonces aprenden a programar, ¿no? Dice, ya sé programar, ¿no? Ahí tiene un signo de pregunta porque es como que puede estar en duda. ¿Y ahora qué? Tal vez gente de otras áreas se sienta tentada a trabajar de programador. Ya que voy a trabajar de programador. Pero sería mucho mejor si aplican la programación en sus campos. Por ejemplo, yo tengo un amigo que es filósofo y hizo un software para probar algunas de sus teorías que estaba estableciendo. Tengo otro amigo que es camionero, pero se armó su impresora 3D,
usa sus Arduinos para controlar cosas de sus casas, de su casa. Y yo mismo, si no fuera programador de profesión, también me sirve, y tuviera otro trabajo pero pudiera programar, me serviría para mis propios hobbies.